Desde el inicio de los tiempos, el ser humano ha sentido un miedo profundo hacia el mar. No es casualidad. El océano es vasto, oscuro, insondable. Allí abajo, más allá de donde llega la luz del sol, existe un mundo desconocido, misterioso, casi alienígena. Un mundo que ha alimentado mitos, leyendas y terrores. Entre todos ellos, uno resuena con más fuerza: el Leviatán, el monstruo marino más temido de la historia. El Leviatán no es solo un monstruo inventado por la imaginación. Su nombre aparece en antiguos textos religiosos, en relatos de marineros y en tradiciones de pueblos muy distintos entre sí. Para muchos, era una criatura real, una fuerza de la naturaleza, un recordatorio del poder y el caos del mar. Pero, ¿qué era en realidad? ¿Un mito para explicar lo inexplicable? ¿Una metáfora religiosa o acaso un animal real que inspiró estas historias? Los primeros registros del Leviatán los encontramos en la Biblia. En el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Job, se describe a una bestia imponente, imposible de derrotar, con escamas impenetrables y un rugido capaz de estremecer la tierra. No era solo un animal, era un símbolo de caos, de destrucción, de la furia del propio mar. Algunos lo describían como un dragón marino, otros como una serpiente gigantesca, y algunos incluso lo relacionaban con cocodrilos o enormes ballenas. Lo cierto es que la figura del Leviatán aterrorizó a generaciones enteras. Pero el Leviatán no pertenece solo a la tradición judeocristiana. En la mitología fenicia, existía una criatura llamada Lotán, una serpiente de múltiples cabezas, que representaba el caos primordial. En la cultura babilónica, Tiamat, la diosa del mar, era representada como un monstruo acuático colosal que libraba batallas contra los dioses. En cada cultura, encontramos un mismo patrón. El mar es sinónimo de lo desconocido, y el monstruo que habita en él es la personificación del miedo humano. Los marineros medievales hablaban del Leviatán como de una criatura capaz de devorar barcos enteros. Se decía que podía surgir de la nada, elevarse como una montaña en medio del océano y arrastrar con sus fauces a todo aquel que se cruzara en su camino. Algunos relatos incluso mencionaban que sus ojos brillaban en la oscuridad y que su aliento podía incendiar el mar. Historias que hoy nos parecen imposibles, pero que en su momento eran absolutamente reales para quienes se atrevían a cruzar mares desconocidos. ¿Y qué tal si el Leviatán no era solo un mito? La ciencia moderna nos ha mostrado que las profundidades marinas guardan secretos impresionantes. Animales como el calamar gigante, que alcanza más de 10 metros de longitud, eran considerados leyendas hasta hace apenas unas décadas. Nadie creía que existieran, hasta que comenzaron a encontrarse cadáveres de estos colosos arrastrados por las corrientes o cicatrices en las pieles de cachalotes que revelaban batallas titánicas en lo profundo del océano. ¿Podría el Leviatán haber sido inspirado por criaturas como estas? Es posible. Los marineros antiguos, al encontrarse con restos de calamares gigantes o ballenas desconocidas, pudieron haber exagerado lo que vieron, transformando un hallazgo científico en un monstruo mitológico. Otro candidato para el origen del mito es el megalodón, el tiburón más grande que jamás existió. Este coloso podía medir hasta 18 metros de largo y tenía una mordida de más de 18 toneladas. Para ponerlo en perspectiva, un tiburón blanco actual mide en promedio 4 a 6 metros. El megalodón era literalmente 4 veces más grande y mucho más poderoso. Aunque se extinguió hace millones de años, fósiles de sus dientes han aparecido en distintas partes del mundo y algunos marineros de épocas pasadas podrían haberlos encontrado, alimentando así la leyenda de un monstruo marino aterrador. El Leviatán también ha sido interpretado como una metáfora. Para muchos estudiosos, no se trataba de un animal real, sino de una representación del caos que siempre amenaza con destruir el orden. En tiempos antiguos, el mar era lo desconocido, lo indomable,
lo que escapaba al control humano. Y el Leviatán, el rey de esas aguas, era la personificación de ese miedo. Un enemigo que no podía ser vencido con armas ni estrategias, porque no se trataba solo de carne y hueso, sino de un concepto más grande: el poder de la naturaleza sobre el hombre. Con el tiempo, la imagen del Leviatán cambió. En la Edad Media se le representaba como un demonio marino, un ser infernal que atrapaba las almas de los pecadores. En la literatura, desde Moby Dick hasta los escritos de Thomas Hobbes, el Leviatán pasó a simbolizar no solo el terror del mar, sino también la fuerza aplastante del poder, del gobierno, del destino inevitable. Su figura se transformó, pero nunca perdió su fuerza como símbolo de lo imponente y lo aterrador. Hoy, en pleno siglo XXI, el Leviatán sigue siendo objeto de fascinación. Aparece en películas, videojuegos, libros y documentales. Lo imaginamos como un dragón marino gigantesco, como una serpiente de escamas brillantes o como un calamar colosal con tentáculos capaces de hundir un barco. Cada representación varía, pero todas comparten la misma esencia: un ser más allá de lo humano, una criatura que nos recuerda lo pequeños que somos ante la inmensidad del océano. Y lo más inquietante es que, incluso con toda nuestra tecnología, apenas hemos explorado un 20% del océano. El resto sigue siendo un misterio. En esas profundidades, en la oscuridad absoluta, podrían esconderse criaturas que aún no conocemos. Tal vez no exista un Leviatán como el de las leyendas, pero sin duda el mar guarda secretos que todavía están por descubrirse. Al pensar en el Leviatán, no solo hablamos de un monstruo marino, hablamos de un espejo de nuestros propios miedos, de la necesidad humana de darle forma a lo desconocido. Es la representación del caos, del peligro, de lo impredecible. Y aunque quizás nunca existió como tal, sigue vivo en nuestra imaginación, recordándonos que el océano, por mucho que lo exploremos, siempre será un lugar misterioso, poderoso y peligroso. Así que la próxima vez que mires el horizonte y veas ese mar inmenso extendiéndose hasta perderse de vista, recuerda que bajo esas aguas podrían ocultarse secretos tan antiguos como la humanidad misma. Secretos que dieron origen a mitos como el del Leviatán, y que quizás algún día se revelen ante nuestros ojos. El Leviatán no necesita ser real para asustarnos. Su fuerza está en la idea, en lo que simboliza, porque el verdadero monstruo del océano es el propio océano. Y si quieres descubrir más criaturas épicas, batallas imposibles y misterios ocultos en la naturaleza, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu like. Lo que hemos visto hoy es solo una pequeña parte del océano de historias que aún nos esperan.